¿Logró la marcha indígena y campesina que se realizó entre el 8 y el 22 de marzo cambiar el escenario político, el tablero político al comienzo de un año electoral? Le consulto esto a un brillante analista político, el doctor Teodoro Bustamante. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días. Buenos días a los que nos escuchan y a ti, Jorge. ¿Lo logró? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Ahora, digamos, cuán profundamente este cambio estaba latente, no estaba latente, y yo creo que hay ciertos límites. Y yo quisiera decir qué es lo que a mí me parece que sí cambió y qué es lo que no cambió. A mí me parece que cambió el espacio de la retórica política. Estábamos en un espacio con un solo dueño, solamente había una persona que podía concentrar gentes, solamente había una persona que podía lanzarse a ocupar el espacio público y reclamarlo para sí. Ese era Correa. Ese era Correa, eso ya no es así. Ahora hay varias organizaciones y dinámicas que compiten por el espacio público y que ya no se juega en esto de un campeonato con un solo jugador, digamos. O sea, ahora ya hay un campeonato con un solo jugador, la cancha inclinada y el árbitro vendido. Bueno, ahora digamos estamos en una situación en que, y eso es un cambio importante, y es importante porque modifica la posibilidad de ese mismo discurso. Cuando yo tengo el control absoluto del espacio público, de la posibilidad de movilizar, ayer se produjo una cosa que era interesante. En la televisión, en un determinado momento, estaba hablando el presidente y estaba hablando a Cholango, y muchos canales pasaban a Cholango porque tenían que competir por el espacio. Muchos canales o los dos privados los que van quedando. Los que yo vi, y en determinado momento el espacio público era un espacio en el que había dos protagonistas, antes era uno solo. Los protagonistas del movimiento indígena reclamaron, lograron un espacio comunicativo, yo no sé si decirlo de igual, pero más o menos relevante. ¿Ya? Entonces ya no tenemos un solo jugador. Entonces es un cambio muy profundo. O sea, no sé si profundo, importante. ¿Pero será duradero? Vamos a ver. Digamos, yo creo que es un símbolo, se marca, yo creo que hay muchas formas, expresiones que se tienen en este momento en que eso es claramente distinto. Entonces yo digo, ese es un cambio importante. Creo que hay dos terrenos en los cuales los cambios son menos importantes. Los cambios menos importantes para mí es en la construcción de alternativas políticas. Todo este proceso, durante toda la marcha, han habido ministros que han estado negociando por todas partes cosas, que vamos a dar esto a tal municipio, todo ese tipo de cosas, y en ese sentido, el sistema clientelar, esa es la palabra, clientelar, sigue funcionando y está reactivado, sí, o sea, está cambiado en cuanto se ha reactivado, no en cuanto se ha modificado. Creo que no hay cambios en el sentido de que es claro de que todavía no aparecen con claridad las alternativas. Es decir, nosotros tenemos un cambio, ¿cuál es el discurso? Gran parte del discurso es quién es el verdadero intérprete y el dueño de, no sé si es del summa causa, de la revolución ciudadana, alguna especie de piedra filosofal que parece ser que tendría la solución de todos los problemas, y que curiosamente es la piedra que se ha demostrado ser impotente, la piedra que no es capaz de cambiar el país. Eso es lo que hemos visto. Y esta piedra de cambiar el país, que es el discurso principitista, retórico, de estigmatizador, que estos son unos malos, que estos son de derecha, que estos son... Todas esas cosas de una discusión política poco desarrollada siguen estando presentes. Y no vemos el desarrollo de lo que serían, cuáles son las propuestas para realmente cambiar el Ecuador. Lo que estamos viendo no es cambiar el Ecuador. Nosotros vemos... Y tal vez regresemos a la primera parte. En la primera parte sí vemos un enorme paso, y es la fuerza de la expresión, como decía Diana, o Atamainte en cierto momento, la enorme expresión del antidictatorialismo, el antirrepresión. Eso ha ganado mucho. Y Diana Atamainte decía otra cosa importante, ¿no? Que siente que con esta marcha en que salió mucha gente a las calles a lo largo de su larga caminata, la gente le está perdiendo el miedo a Correa. ¿Usted lo siente así? Porque en las ciudades parecería que al contrario, que el gobierno ha logrado sembrar y enraizar profundamente el miedo. La gente está atemorizada de expresarse contra el gobierno. O sea, el gobierno tiene sus mecanismos. Yo creo que estos mecanismos están cada vez más débiles. Pero a mí me parece que en este momento
el gobierno tuvo que reconocer un hecho. Él no es el único que llena plazas y existen miles de personas que vienen y que se expresan contra él. Y no son 4 pelagatos. Pero los medios públicos, que son ahora la inmensa mayoría, no reflejaron eso. Parecía que quienes protestaban contra el gobierno sí eran 4 pelagatos y que en cambio el gobierno tenía multitudes fervorosas aclamando al caudillo. Ay, sí, Jorge, eso ya es culpa suya. Si usted ve esos canales... No los veo. Entonces ya, que le cuenten los cuentos. Por principio no veo ni puesto nunca Gamavisión, ni TC, ni los canales del Estado, pero estoy en el medio periodístico. Mi colega Alex me cuenta, por ejemplo, lo que se refleja en los medios de comunicación, lo que se ve en el Twitter. Los medios públicos eran 4 pelagatos protestando contra un inmenso respaldo popular al caudillo. Digamos, o sea, eso no es... Ahora tiene razón, si es que yo veo esos medios públicos, es mi culpa. No voy a cometer esa culpa. ¿Por qué no va a ver las marchas? Hay que ir a verlo. No, claro que las vi, por eso digo que no. Los medios públicos no reflejaban la verdad. Y cuando uno va a ver, entonces se da cuenta de qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces, y no solamente eso, sino que luego la gente va de las marchas y se moviliza y se topa con una gente y otro. Entonces, ahí yo me topo con una persona que venía de la marcha de Correa y dice, sí, ya venimos de acá, pero ya cumplimos la cuota que nos dieron, que teníamos que llevar 600 personas para los trabajos en el barrio. Entonces, uno va viendo de que esa movilización, ¿y qué es lo que sucede? La movilización contra Correa es una movilización de gente que por X motivos y a través de X mecanismos está identificada con eso. Esto es mi lucha. Los otros, esto es parte del trámite que tenemos que hacer porque esto tenemos que hacer para que nos pongan el adoquín en el barrio, el adoquín en esos sitios. Entonces, eso digamos, o sea, el desmoronamiento del esquema de Correa, de ser el único que tiene autoridad para representar al pueblo, me parece que es claro, evidente. Eso no significa que Correa no tenga apoyos, pero es uno más. Hay muchos que tienen derecho y que son capaces de movilizar gentes y son capaces de movilizar gentes sin el aparato del Estado. ¿Y esa capacidad será suficiente como para alterar un panorama preelectoral en el cual parecería que tiene el monopolio Correa y por lo tanto todas las posibilidades de una reelección con una asamblea tan mansa y tan propia como la actual? Yo no sé si es que, yo creo que lo que nos estamos viendo es que tal vez estábamos equivocados al pensar eso. Yo no sé si la marcha lo cambió. Tal vez la marcha lo único que hizo es mostrarlo. Tal vez eso es lo que estaba pasando ya desde algún momento. Pero yo sí creo que esto deben estar muy preocupados los señores de Alianza País, porque tienen el problema y es que sus cadenas nacionales, sus actos públicos, sus redes de distribución ya no funcionan. Llegaron al máximo y no tienen otros instrumentos. No tienen capacidad no tienen capacidad de dialogar. ¿Qué es lo que sucede ahora? La gente ya tiene miedo ya no tiene miedo de decir, yo no les tolero a este presidente, me cae mal oírle. Las cadenas sabatinas son me matan de las iras. Pero, doctor Bustamante, tanto la ingeniera Tamaint como la doctora Tibán me han dicho aquí que a lo largo de la marcha mucha gente se les acercó con la cara cubierta porque temían ser identificados, temían las represalias con las que el gobierno se desquita. Yo creo que eso existe. Pero yo me topo con cosas, que personas a las cuales yo suponía que eran correístas y yo nunca les mencionaba problemas políticos, por educación, porque pensaba que estaban, y de repente uno se va dando cuenta que son muchos más los que ya no toleran este modelo, ya no toleran el autoritarismo. O sea, van aflorando las personas, van surgiendo, y yo creo que el miedo no es suficiente, y yo creo que en esta marcha se quebró. Yo creo que la gente sabe que se puede salir a las calles, que se puede decir, que hay miles de personas que están hartas. Y entonces yo creo que ese sí es un cambio importante. Ahora, ese es el lado positivo. Yo creo que hay un lado más complicado, y es que todavía no vemos cuál es la propuesta para cambiar esto. Y que de alguna manera a ratos vemos una especie de, vamos a reciclar, vamos a hacer, en vez de poner suma causa, y vamos a poner suma allí y no sé qué más causa, y insistiendo en la misma estrategia, vamos a cambiar. Y lo que es claro es que el Ecuador tiene que saber que para salir de donde está, ya no es suficiente seguir haciendo más de lo mismo. Tenemos que ponernos a pensar muy claramente, muy tranquilamente, que tenemos que cambiar algunas cosas, que ya no es simplemente hacer una constitución más.
no es hacer contratar a mejores poetas para que hagan constituciones. Tenemos que pensar que el camino para salir de los problemas es otro. No es otro líder lo que necesitamos, no es alguien que sepa gritar más que los que hemos tenido hasta ahora. No es que necesitamos más insultos o más originales insultos. Lo que necesitamos es, pensemos bien, el Ecuador necesita, ahora sí, bueno, siempre ha necesitado, pero vamos a encontrar ese camino del cambio. Y el cambio no es repetir las mismas cosas con más intensidad que en el pasado. Perfecto, creo que ha quedado muy claro su análisis, sí, como siempre muy lúcido. Doctor Bustamante, muchas gracias por haber estado aquí. Teodoro Bustamante, hoy en La República.es.